Teóricamente, la antimateria es la sustancia más explosiva del planeta, pero ¿realmente existe una materia tan letal? La antimateria ha existido durante la mayor parte del siglo XX. No es tan misteriosa para la física como entre el público en general, ni como Dan Brown pretende en su historia. Se necesitarían cientos y cientos de miles de millones de dólares para crear suficiente antimateria para usarla como arma terrorista. No solo eso, sino que nadie ha conseguido averiguar cómo transportarla. En la novela Ángeles y Demonios, los malos la ponen en un recipiente y la pasean por toda Europa. Bueno, eso no se puede hacer actualmente. ¿Cuál es el objetivo? En la sociedad moderna ya podemos crear aparatos nucleares que pueden destruir toda Roma, toda Italia, toda Europa. Dan recurrió al romance científico de la antimateria porque sabemos que es el combustible favorito de las historias de ciencia ficción. Cuando Langdon entra en el Vaticano en busca de la bomba de los Illuminati, se encuentra con un mundo rico en historia e intriga, donde las antiguas tradiciones chocan con la realidad moderna. La Ciudad del Vaticano es la sede del gobierno de la Iglesia Católica. Es una de las fortalezas más inexpugnables del mundo, controlada por la tecnología de seguridad más sofisticada que existe. Una potente bomba amenazaría mucho más que la estructura. La Ciudad del Vaticano es en realidad el sello de un país. Son apenas 44 kilómetros cuadrados dentro de la ciudad de Roma. Es un estado soberano, es el país más pequeño del mundo. Los tesoros artísticos de los museos del Vaticano no tienen parangón. El impacto de una bomba, como la que Dan Brown describe en la novela, sería devastador, espiritualmente, intelectualmente y en la historia del arte. Destruir solo una de las piezas, como la Pietà, que resultó dañada hace un par de décadas, afectaría a todo el mundo del arte. El rastro de pistas acaba por enviar a Langdon a lo más profundo del Vaticano en busca de la bomba escondida a través de capas de tierra e historia hasta la tumba de San Pedro. Se ha afirmado casi desde el principio del cristianismo que la Basílica del Vaticano se alza sobre la tumba de Pedro, cerca del lugar donde fue martirizado. Pero, ¿orquestó el Vaticano una tapadera para ocultar el hecho de que Pedro quizás no esté enterrado allí? El emplazamiento de su tumba debe estar allá donde el emperador Constantino construyó la Basílica de San Pedro original. Esto se demostró más o menos en las excavaciones emprendidas en secreto por el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro. La excavación desenterró un descubrimiento increíble. Un edículo, un monumento conmemorativo de mármol de 2 columnas dedicado a San Pedro que databa del siglo II. La mampostería que tenía cerca había sido garabateada con antiguos escritos cristianos. Uno de los aspectos más importantes de la excavación bajo la Basílica de San Pedro es la existencia de un escrito que anuncia: Pedro está aquí. El edículo era una tumba que se creía que pertenecía a San Pedro, pero cuando se abrió, se descubrió que dentro no había nada. La Iglesia buscó entonces a otra experta que descubrió huesos que decía que eran de un hombre robusto de 60 años. La Iglesia declaró que se habían encontrado los restos de San Pedro. De hecho, un examen posterior demostró que era un conjunto de huesos de ratones, gallinas, un caballo, un hombre, una mujer e incluso un niño. El debate sobre los huesos de San Pedro aún sigue vivo. En los años 60, Pablo VI declaró que esos eran los huesos de San Pedro. Y recuerdo haber leído acerca de ese descubrimiento y leer también libros posteriores y estudios sobre las excavaciones y el descubrimiento de los huesos. Y me gustaría creer que esos son los huesos del apóstol San Pedro. La posición actual es interesante porque si vamos al Scavi no nos dirán que los huesos están allí, pero tampoco que no están. Lo hacen con mucha diplomacia.
Para la Iglesia Católica, en este caso, era terriblemente importante asegurar la primacía de Roma como el lugar donde había muerto San Pedro. En este caso en particular, el fin justificaba los medios porque necesitaban demostrarle al mundo que la tradición de San Pedro había empezado desde su muerte y había continuado hasta la actualidad. Aunque la presencia de Pedro en Roma puede que no se verifique nunca, en el año 150 después de Cristo, el obispo de Roma o el Papa se había convertido en el dirigente eclesiástico más poderoso del mundo mediterráneo. En la novela, Langdon llega a Roma poco después de la muerte del Papa y descubre que incluso él ha sido un títere en la conspiración de los Illuminati. El papado se ha visto históricamente ensombrecido por intrigas y complots. Solo en el primer milenio de la Iglesia 2 papas abdicaron, 7 fueron depuestos y hasta 8 pudieron ser asesinados. En esa época, muchos consideraban que ese trabajo era equivalente a una sentencia de muerte. El argumento de ángeles y demonios surge de muchos incidentes de la vida real que ocurrieron en el Vaticano. Intrigas fascinantes, rivalidades, envenenamientos de papas y violentas batallas por el control del Vaticano. Dan Brown ha usado todas estas extrañas historias. Se ha leído la lista de los hechos más sorprendentes sobre el Vaticano y ha usado todas esas cosas en algún momento de la trama. El papado ha tenido bastantes santos y sinvergüenzas a través de todos estos siglos, además de monstruos como Alejandro VI de la infame familia Borgia. Tuvo varios niños con diversas mujeres y asesinó a sus enemigos para consolidar el poder de la familia. La santidad no era necesariamente un requisito para el puesto. Si observamos los nombres de los papas, vemos que vienen esencialmente de las grandes y poderosas familias de Italia, como los Medici. Se repiten porque una vez que los papas conseguían el poder, ponían a sus familiares en los puestos de los cardenales y los obispos, y eso ayudaba a elegir otros papas de sus familias. Aún así, muchos papas fueron grandes reformadores y líderes espirituales. La mayoría de los papas, a diferencia del Papa de la novela de Dan Brown, son personas de carácter muy vivo, muy distintivo. Fijémonos, por ejemplo, en el Papa Juan XXIII, que fue una de las figuras más queridas del siglo XX. Y Juan Pablo II es una figura notable, cuyo mandato constituye el segundo papado más largo de la historia. En Ángeles y Demonios, Langdon acaba por descubrir que el Papa, que ha muerto de una apoplejía mientras dormía, en realidad ha sido envenenado con el medicamento que tomaba para su enfermedad del corazón. Dan Brown se basa en otro incidente de la historia. En 1978, el Papa Juan Pablo I moría tras apenas 33 días en el cargo. La causa oficial de la muerte fue un infarto mientras dormía, pero los teóricos de la conspiración creen que le envenenaron oficiales del Vaticano para intentar ocultar un escándalo bancario. La muerte del Papa ilustra cuánta gente cree o quiere creer que hay una conspiración cuando se trata de un acontecimiento misterioso, como la muerte del Papa. Esto es evidente en el fallecimiento de Juan Pablo I. Ahora está muy claro que Juan Pablo I, tras estar en el cargo durante solo 33 días, había dejado de tomar sus medicamentos durante algún tiempo, y la flebitis que le había acosado acabó por quitarle la vida. En Ángeles y Demonios, el asesino anuncia que ha secuestrado a 4 cardenales y que pretende matarles uno a uno en un espectáculo público que no dejará ninguna duda de que los Illuminati han triunfado. El crimen será una réplica exacta de la purga, cuando, tras la condena de Galileo, la Iglesia persiguió a los Illuminati con gran energía. 4 científicos de los Illuminati fueron marcados con cruces, asesinados y sus cuerpos mutilados fueron mostrados públicamente. Pero, ¿ocurrió realmente la purga? Dan Brown establece un acontecimiento histórico que nunca ocurrió. Claro que hubo periodos de tiempo en los que la Iglesia respondió muy negativamente ante aquellos que percibía como herejes, como Galileo o Giordano Bruno, al que quemaron en una pira. Aparte de eso, no hubo ningún periodo de tiempo en el que la Iglesia persiguiera científicos para torturarles u oprimirles de diferentes maneras. Fuera o no parte de la conspiración de los Illuminati, la muerte de un papa y la transición al siguiente, como hemos visto con Juan Pablo II, es un acontecimiento trascendental llevado a cabo en un escenario mundial e interpretado por los poderosos cardenales de la Iglesia. A menudo pertenecían a familias nobles y ejercían de consejeros del Papa. Actualmente también son ejecutivos que dirigen las diferentes agencias de la curia romana.
Los cardenales son designados por los papas. Esto condujo a muchos abusos en el pasado, cuando los papas Medici designaban, naturalmente, a sus hijos, sus primos o sus tíos, y así podían perpetuar el poder de su familia. Los mismos cardenales son un grupo de hombres muy inteligentes que conocen el poder, saben cómo ejercerlo y conocen las reglas del cónclave. Han estado esperando incluso durante décadas para elegir a un papa, para tener